Lo tenemos ya con nosotros al vocero de la presidencia, don Jorge Riester, para poder hablar de estas investigaciones que ya, bueno, están teniendo un poco de tiempo encima. Gracias por estar con nosotros, don Jorge. A ver, lo primero, con la detención que se dio este fin de semana, Leo, sí, de el ex comandante de las Fuerzas Armadas y el almirante de la Naval, creo que se agarra a dos personas que han tenido una participación importante dentro de lo que ha pasado en octubre y noviembre del 2019. Miriam, ¿cómo va? Buenas noches. Bienvenido. Leonel, buenas noches. Siempre un cordial saludo para toda la gente del país, bolivianas, bolivianos. Lo primero y lo más importante es que es siempre un proceso de investigación el que estamos conociendo ahora. Eso significa que durante esos 4 meses, entiendo, se tendrá que poder investigar, como dice el nombre, todas aquellas responsabilidades, indicios, etcétera, que puedan señalar participación o no de las personas que han sido detenidas. El segundo punto, que es muy importante, es poder saber que el proceso de lo que significa la ruptura de noviembre de 2019 está investigándose. Eso quiere decir que aquellos hechos no fueron una etapa anecdótica de la historia del país, sino que produjeron un corte dentro de la secuencia constitucional de un mandato constitucional de un presidente del Estado, lo cual es absolutamente delicado en términos de necesidad histórica e institucional de que se tenga que investigar. Ahora, por supuesto, hemos conversado y hemos hablado muchas veces, Miriam, Leonel, que la ruptura institucional es una secuencia de distintos momentos, actos y personajes que participan de forma estelar. También sectores vinculados a las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que hay que investigar. Por ejemplo, la población, porque esto ya ha salido muchas veces, tiene una duda fundamental en esto. Cómo el señor Jorge Quiroga levanta el teléfono, ordena al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana y le da una autorización para que pueda salir un avión que llevaba al expresidente del Estado boliviano. ¿Cómo esto sucede? ¿Qué conexiones habían entre el señor Quiroga, entre el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, etcétera? Son los temas que se tienen que investigar, porque ninguno de los dos tenía un mandato como para tomar una decisión de tal dimensión. Bueno, Leito. Yo recuerdo esta conferencia de prensa que da el excomandante Calimán, en la cual él hoy estaba buscando la fecha exacta y no la había podido encontrar, pero bueno, sabemos más o menos es ahí en octubre, noviembre, sí, en la cual sugiere al presidente Evo Morales. La del 12 de noviembre en horas de la tarde, gracias, sí. Gracias, don Jorge. Y él sugiere, justamente ahí estamos viendo la conferencia. Bueno, Evo Morales renunció el 10, creo que fue la del 9 de noviembre. Él le sugiere, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas, Miriam? Perdón, la del 10 de noviembre. 10 de noviembre, gracias. Sí. Sugiere al expresidente, en ese momento era presidente, renunciar. Eso, hay como también dos lecturas de eso, ¿no? La lectura que acá fue escandalosa, la lectura de medios de prensa internacional, especialmente los medios de prensa del hermano país de la Argentina, que decían, cuando un militar de alto cargo está sugiriendo a un presidente constitucional una renuncia, eso de por sí configura o estaría configurando un golpe de Estado. La otra postura dice, no, señores, lo que quería decir era que de alguna forma había que pacificar el país estaba desbordado y por eso hace esta sugerencia. ¿Cuál es la lectura particular que tiene el vocero presidencial sobre esta conferencia de prensa? Si no me equivoco, son justo estas imágenes que estamos viendo ahora. El general Calimán en algún momento ha argumentado que respalda aquella decisión de conferencia de prensa en lo que señala la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en el artículo 20, en el inciso segundo, que dice que las Fuerzas Armadas pueden sugerir al capitán general de las Fuerzas Armadas, ante una situación de convulsión interna o situación altamente delicada, pueden realizar sugerencias. Lo que no dice la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que esas sugerencias se realizan con el mando militar en conferencia de prensa.
Eso no lo dice. Porque el solo hecho, Leonel, de poder realizar una conferencia de prensa para hacer una sugerencia a su capitán general significa que están deliberando y que están realizando actividad política. Y las Fuerzas Armadas, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, son una institución de obediencia, no son una institución deliberativa en lo político. En ese sentido, aquella conferencia de prensa del día 10 de noviembre, en horas de la tarde, fue un eje más articulador de lo que significaba la búsqueda de la ruptura institucional en el país, del golpe de Estado, que tiene una finalidad: retirar al presidente del Estado para colocar en ese puesto, es decir, como titular del Poder Ejecutivo, a una persona que sea funcional a todo el movimiento o a quienes estaban liderando aquel movimiento, donde hay actores políticos particulares, actores vinculados a los comités cívicos, etcétera. Pero esta era la finalidad. Ya estaban desde el viernes 8 de noviembre la policía amotinada. Esto es, ya habían roto el mando respecto de la autoridad civil. Con las Fuerzas Armadas se quebraba también la línea de mando respecto al capitán general y dejaban al país absolutamente desequilibrado. ¿En qué sentido? Son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas los factores de poder que garantizan el equilibrio del orden social y político de un Estado. Cuando estas dos fuerzas deliberan políticamente y toman partido en una línea política contrario a lo que dice la Constitución Política del Estado, desequilibran el orden político y social y producen lo que hemos visto en aquellas jornadas. Bueno, siguen las investigaciones, evidentemente. Hemos estado escuchando en las semanas pasadas cómo quienes han estado viviendo aquella época, tanto como políticos o tal vez como asambleístas, como parte del gobierno, han estado haciendo declaraciones. Se anticipa que también iría don Evo Morales y don Álvaro García Linera. En medio de esto, yo quiero escuchar algo que hoy usted ha señalado y que me parece preocupante. Usted ha señalado de que sigue activada la amenaza de que se pueda romper. Referencia a la entrevista con María Galindo. Usted ha dicho algo que para mí es muy llamativo, de que sigue activada la amenaza de que se pueda romper nuevamente constitucional y democráticamente el país. Miriam, se me está cayendo, por eso me he quitado la mascarilla. Eso es cierto, no es la primera vez que lo he señalado. Los factores que generan una ruptura institucional en el país constituyen una metodología de abreviación de lo que es el periodo constitucional de un presidente, en este caso de gobiernos sociales y populares, como el del entonces presidente Evo Morales, el del actual presidente Luis Arce Catacora. En esa perspectiva, en un país donde tenemos el hábito de replicar modelos que se consideran exitosos desde los sectores de la extrema derecha radical, se empieza nuevamente a generar un movimiento que tiene por finalidad abreviar el mandato de un presidente del Estado. ¿Dónde podemos observar y ver esto? Declaraciones en las cuales se realizan amenazas a quien está ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo, amenazas en las cuales se señala que su mandato se podría abreviar, entre comillas, cuando se le dice sabemos defendernos y ya lo hemos probado en anterior ocasión. Número uno. Número dos, el modelo de asociaciones negativas o de desprestigio de la autoridad mayor. Esto quiere decir del presidente del Estado, del vicepresidente, del gobierno en su conjunto, asociaciones negativas a hechos que son de cierta manera impresentables. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de gente que todo el día adjetiva, denigra e insulta al presidente, al gobierno, al vicepresidente y a sus autoridades. Eso lo vemos a diario por las redes sociales, en las plataformas, en los canales de televisión, en las columnas de opinión de medios de comunicación, etcétera, y eso lo que tiene como finalidad es lograr ¿qué? Un desprestigio que invalide la legitimidad de un gobierno para poder convertir
en consecuencia al sector de la derecha del país, convertirlos en interlocutores de la sociedad con posibilidades electorales hacia adelante. La pregunta es, Miriam, ¿ha funcionado esto desde principios de siglo? Que no funciona, pero es la forma que tiene la derecha ante la carencia de una visión de desarrollo integral del país, es la forma que tiene de hacer política, por la vía del enfrentamiento, del adjetivo, de la denigración, para constituirse en actores políticos válidos. Muy bien. En el caso de, y ya para ir terminando la entrevista, en el caso de la señora Yanine Áñez, ya con lo que la Fiscalía ha admitido esta proposición acusatoria, también con la detención de Jorge Terceros, ¿se sabe algo con relación a si tuvo la señora Áñez un contacto directo con el ex comandante de las fuerzas de la Fuerza Aérea? Todo eso, Miriam, está en investigación dentro de lo que la Fiscalía tendrá que informar en su momento cuando concluya el periodo de investigación. Ahí el poder político, el poder ejecutivo, primero no tiene que hacer llegar su brazo para tratar de modular lo que se investiga, y segundo, esa ya es una facultad privativa de la Fiscalía. Sabrán ellos lo que están investigando, lo que se está preguntando, y nosotros, por supuesto, esperar a conocer lo que finalmente emerja de esas investigaciones. Le agradecemos mucho, Jorge Richter, por haber estado con nosotros. Con esta pregunta terminamos y solamente se responde con sí o no. Lo que van a declarar estos altos mandos militares, ¿va a ser clave para poder llegar al fondo de la cuestión? En una investigación, lo clave no es solo una declaración. Lo verdaderamente importante es cuando se conectan unas con otras declaraciones, se establecen, se contrastan entre ellas, se establecen lo que pueden ser verdades, lo que pueden ser contradicciones, hasta poder descubrir un hilo conductor que tenga consistencia. Muy bien. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Leonel. Usted pone nervioso en este frío no utilizar medias. Sí, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Yo acabo de llegar de Santa Cruz y soy como un gringo, yo, más o menos. Oye, yo todas las... ¿Vio los gringos que andan en chancleta en medio del frío paseño? Sí, pero hace bastante frío para eso, ¿ah? No se vaya a resfriar porque después parece que tiene me acaba COVID. de exponer el vocero presidencial, es verdad, no traje medias. Qué vergüenza, hermano. Vámonos a una pausa, a ver si conseguimos algo. Pausa.